¿Qué harías si tu hogar fuese un campo minado y tu supervivencia dependiera de tu próximo paso? Esta no es una pregunta hipotética para miles de familias en Burkina Faso. Es su realidad diaria. El país vive sumido en un conflicto que ha desplazado a comunidades enteras, donde el miedo y la violencia parecen decidir cada amanecer. Pero entre el caos, hay quienes se niegan a rendirse. Los voluntarios para la defensa de la patria, conocidos como VDP, y el Ejército Nacional luchan, día tras día, jugándose la vida para devolver la seguridad a sus pueblos. Imaginen caminar por caminos en los que cada metro puede esconder una mina, sabiendo que cualquier paso en falso podría ser el último. Aún así, estos héroes anónimos avanzan, desactivando explosivos, patrullando aldeas y enfrentando emboscadas, para que la vida vuelva donde solo hay ruinas y silencio. Fuera de las cámaras y los aplausos internacionales, arriesgan todo: su integridad física, sus familias y muchas veces el reconocimiento del propio pueblo al que protegen. Sus historias de sacrificio y valentía son casi desconocidas en el resto del mundo, mientras su lucha se libra en el olvido, lejos de los titulares globales. Si ignoramos lo que ocurre aquí, más comunidades serán borradas sin que nadie lo note, y el miedo seguirá avanzando en silencio. Hoy, vamos a adentrarnos en este panorama poco contado y a conocer de cerca a los protagonistas verdaderos de esta batalla por la esperanza. Acompáñame a descubrir cómo empezó esta crisis y quiénes son los que decidieron dar un paso al frente, enfrentando lo imposible para recuperar su tierra. Un país en vilo. ¿Cómo es un día en la primera línea? Burkina Faso vive al borde del abismo. Mientras la atención internacional se desvanece, los verdaderos protagonistas de esta guerra son los voluntarios para la defensa de la patria y el Ejército Nacional. Sin recursos externos, pero con determinación férrea, han asumido la responsabilidad de proteger a sus comunidades y recuperar cada metro de tierra perdida ante los grupos terroristas. Tras el fracaso de la ayuda internacional, los VDP y el ejército han tomado la delantera, enfrentando peligros que van mucho más allá de los disparos. Cada paso es una apuesta contra las minas ocultas, cada día una batalla entre la vida y la muerte. El dolor por los compañeros caídos se convierte en fuerza para seguir avanzando, incluso cuando la esperanza parece un lujo lejano. La Operación Huracán destaca la importancia de lugares estratégicos como Falonso, una aldea convertida en símbolo de resistencia. Su control marca no solo una victoria militar, sino también un respiro para cientos de familias desplazadas que sueñan con volver a su hogar. En el frente, la vida se mueve al ritmo del miedo, el coraje y la improvisación. Los habitantes de las aldeas, los líderes locales y los propios desplazados se suman al esfuerzo colectivo. Mujeres, niños y ancianos colaboran como pueden, conscientes de que su futuro está atado al resultado de cada combate silencioso en los caminos minados o en las selvas fronterizas. Pero la guerra no es solo cuestión de armas, es también una batalla de narrativas. Sin contexto, el mundo reduce el conflicto a cifras y titulares, ignorando la complejidad y las verdaderas raíces de una crisis que desgarra comunidades enteras. Comprender quiénes luchan, por qué y cómo, es el primer paso para no dar la espalda a una realidad que merece ser contada. Pero la verdadera amenaza no siempre se encuentra a simple vista. ¿Cómo se pelea una guerra en la que el enemigo puede estar oculto bajo tierra, esperando el más mínimo error? Cada paso puede ser el último. La amenaza invisible de las minas acecha bajo la tierra, en cada sendero y cada cruce solitario. Así es la vida para soldados y voluntarios en Burkina Faso, enfrentándose a un enemigo que no se ve, pero se siente en el aire y bajo sus pies. Las minas enterradas no distinguen entre combatientes y civiles. Cada día hay heridos y caídos, y las noticias de una nueva tragedia recorren las aldeas casi en silencio. En el Eje de la Muerte, a las afueras de Falonso, la historia de John y su compañero lo dice todo. Ambos avanzaban en motocicleta, atentos pero esperanzados, cuando una mina los sorprendió a menos de 40 metros de su destino.
John sobrevivió, pero su vida cambió para siempre. Perdió una pierna, y su compañero cayó en el acto. 2 días antes, otro amigo, el teniente Dan, encontró el mismo destino en ese mismo tramo maldito. Cada explosión abre un nuevo vacío en las filas y en los corazones de quienes quedan. El miedo se cuela en la rutina diaria. Las aldeas, antes llenas de risas y mercados bulliciosos, ahora lucen vacías. Las familias han huido, otras han sido destruidas. El sonido de los pájaros ha sido reemplazado por el de las detonaciones y el zumbido de los drones en busca de minas. Los caminos, que antes unían comunidades, son ahora trampas mortales. Pero esta guerra en las sombras no se libra solo con fusiles. Perderla sería perder generaciones enteras, borrar culturas, anular la esperanza de regreso para miles de personas. La amenaza no es solo física, sino existencial. Cada mina sin detonar, cada terrorista que se oculta, es un golpe más a la identidad burkinesa. Aún así, en medio del peligro, hay pequeños destellos de triunfo. Cuando una mina es desactivada sin víctimas, cuando una familia logra volver a su casa o una escuela reabre, la vida intenta abrirse paso. La guerra continúa, pero la esperanza también. Sin embargo, la lucha no es solo contra las minas. La amenaza se reinventa y se esconde en los lugares menos esperados. Los protagonistas de esta batalla encuentran en la solidaridad y la resistencia la fuerza para seguir avanzando. ¿Puede florecer la esperanza donde solo hubo ruinas? En Burkina Faso, esta pregunta no es retórica. Es la vida diaria de miles de familias. Tras la recuperación de algunas aldeas, pocos valientes regresan a sus casas, pero lo que encuentran es un paisaje de destrucción, recuerdos dolorosos y el eco de vidas interrumpidas. Las paredes caídas y los campos abandonados hablan tanto del pasado como del riesgo de que la normalidad nunca regrese del todo. En muchas zonas liberadas, los habitantes vuelven con el corazón encogido. Saben que el peligro sigue presente. La frontera, custodiada por aguas y trochas, se ha convertido en refugio improvisado para grupos terroristas. Desde el otro lado, pueden planear ataques o simplemente esperar su momento. Las restricciones militares impiden perseguirlos más allá de ciertos límites, lo que genera una sensación amarga de impotencia entre los soldados y una incertidumbre paralizante entre los civiles. Cada día, la gente se debate entre reconstruir su vida sobre cenizas o abandonar todo para siempre. La posibilidad de que la paz sea solo temporal, un espejismo antes de un nuevo asalto, pesa en cada decisión. Para algunos, quedarse es un acto de fe y resistencia. Para otros, el miedo a que el ciclo de violencia nunca termine los empuja a buscar suerte en otras tierras, lejos de su hogar ancestral. La elección no es sencilla. Reconstruir implica apostar por el futuro, pero también asumir que cualquier avance puede borrarse en una noche. Abandonar significa renunciar a la historia de una familia, a la raíz. Y en medio de esta encrucijada, la amenaza de que la violencia vuelva está siempre latente. Pero, ¿qué podemos aprender de quienes siguen luchando día tras día? Las historias de estos héroes anónimos nos muestran hasta dónde puede llegar la dignidad humana frente al caos. A continuación, descubriremos ejemplos concretos de coraje y esperanza en el corazón de Burkina Faso. La fortaleza no solo es resistir, sino reconstruir desde las cenizas. En cada pueblo de Burkina Faso, la resiliencia se respira en las calles. Familias desplazadas que, pese a haberlo perdido todo, vuelven a levantar sus casas. Vecinos que comparten el poco alimento que les queda. Comunidades enteras que sobreviven juntas, sin garantías ni promesas de ayuda exterior. La solidaridad entre los burkineses ha sido el escudo que les protege del olvido. A falta de apoyo internacional real, se cuidan entre ellos. Mujeres cocinan para los defensores locales, jóvenes arriesgan sus vidas como mensajeros, ancianos transmiten historias para mantener viva la identidad. Sin recursos, han aprendido a apoyarse mutuamente, sin esperar nada de nadie. Pero la indiferencia del mundo también pesa. La falta de cobertura y la desinformación han permitido que la crisis se prolongue, y en algunos casos, la complicidad de actores externos
ha agravado la situación. Por eso, es urgente aprender a informarnos y ser críticos. Nuestra comprensión y empatía pueden ser el primer paso para romper el silencio que rodea estas tragedias. A pesar de todo, los pequeños gestos sostienen la esperanza. Un plato compartido, una oración al amanecer, una sonrisa entre ruinas. Son estas acciones cotidianas las que, lejos de los focos, mantienen viva la fe en un futuro mejor. No se trata solo de grandes sacrificios, sino de una resistencia silenciosa que se renueva cada día. Ignorar estas lecciones perpetúa la soledad de los pueblos en guerra y la desinformación que los rodea. Si no aprendemos de su ejemplo, corremos el riesgo de dejarlos solos en su lucha y de desconectarnos de nuestra propia humanidad. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu responsabilidad como testigo de esta historia? Descubre cómo tu atención puede marcar una diferencia real. ¿Vas a ser parte del silencio o del cambio? Mientras los ojos del mundo miran hacia otro lado, la vida y la muerte se deciden cada día en los caminos polvorientos de Burkina Faso. No es solo una guerra, es una carrera contra el olvido, donde la indiferencia se convierte en cómplice de la tragedia. Cada paso que dan los VDP y el ejército no solo desafía a las minas y a los fusiles enemigos, sino también al silencio. Han perdido hermanos, han sacrificado su futuro, y aún así, regresan una y otra vez a la línea de fuego, porque creen que la dignidad y la paz de su pueblo lo valen todo. Hoy, tú que escuchas esta historia, tienes una decisión. Puedes deslizar la pantalla y olvidarte, o puedes decidir no ser parte del muro de silencio que permite que estas tragedias se repitan. La conciencia colectiva salva vidas. Compartir la verdad, reflexionar y hablar de lo que ocurre en Burkina Faso no es solo un acto de información, es un acto de humanidad. El futuro de familias, niños y ancianos depende de nuestra capacidad de empatía y de nuestra voz. ¿Seguiremos siendo espectadores pasivos o nos atreveremos a ser parte del cambio? No subestimes el poder de una historia bien contada, ni el poder de compartirla. La indiferencia mata en silencio. La acción conjunta puede transformar destinos enteros. Gracias por llegar hasta aquí y por no taparte los ojos ante la realidad. Ahora te invito a dejar tu comentario, compartir este video y reflexionar con nosotros. ¿Qué significa ser héroe cuando nadie te mira?